de los pronósticos, conseguimos terminar. Y en tiempo, y creo que bien. Bueno, trabajamos 14 meses como para poder llegar a ese momento, ¿no? Y ese resultado. Ahora, ¿en cuántos momentos parecía que era imposible? En muchos momentos. En muchísimos momentos. En muchos momentos que parecía que era una empresa inaccesible. Una vez yo me fui preocupado a preguntar al despacho de Carlos. Le fui a preguntar cómo andaba. Carlito me dijo, estamos en el 60%, o sea, y no habían hecho nada. Después yo me enteré. No, yo después te dije, no es el 60%. No hicimos ni 60. O algo así. 60 cuestiones de las 60 cuestiones de las 22.000, por supuesto. En realidad, toda la tarea de la Cámara estuvo precedida de una deliberación de discusión muy fuerte, muy intensa. Es decir, nosotros discutimos todos los pormenores y toda la marcha del proceso, la discutimos todos juntos y acá, en esta mesa. Lo que todos estábamos decididos es que el juicio se iba a llevar a cabo, se iba a terminar aunque nos levantasen una pared. Nos levantaron paredes, seguimos adelante y el juicio se terminó. Por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos. Yo en ese momento tenía 16 años y estaba embarazada. Se me introdujo un objeto de índole metálico en el ano y se me transmitía corriente eléctrica por él. Se me torturó en los genitales y en la boca. Ahí me atan de pie y mano y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació. Ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Estos testimonios nunca antes vistos reflejan el horror que vivió la Argentina durante la última dictadura militar. Hombres y mujeres contaron en esta sala los detalles macabros del plan sistemático que usó la dictadura para torturar, quitar la identidad y matar, sin juicio previo, a miles de argentinos. Hace 20 años, por primera vez, la justicia llevaba al banquillo de los acusados a los máximos responsables del proceso de reorganización nacional, que para combatir la subversión puso en marcha un terrorismo de Estado nunca antes visto. Declárase abierto el acto a fin de dar lectura de la parte dispositiva y del considerando que la precede de la sentencia que el tribunal acaba de suscribir en la causa. El 9 de diciembre de 1985, León Arcelanian, en su carácter de presidente del tribunal que juzgó a los comandantes, daba inicio a la lectura de la sentencia. El juicio había comenzado 8 meses antes, el 22 de abril de 1985, impulsado por el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Con motivo de los delitos cometidos en la represión del terrorismo subversivo. Y en estos momentos, por primera vez en la historia, un gobierno democrático juzgaba a una dictadura militar. Los acusados fueron los integrantes de las juntas militares que gobernaron la Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Los expresidentes de facto, Jorge Rafael Videla, Eduardo Viola y Leopoldo Galtieri, los ex jefes de la Armada, Emilio Eduardo Macera,
Armando Lambruschini y Jorge Isaac Anaya, y los ex jefes de la Fuerza Aérea, Orlando Ramón Agosti, Omar Grafiña y Basilio Lamidoso. La acusación era bien concreta: privación ilegítima de la libertad, desaparición de personas y crímenes de lesa humanidad. Existe la falsa creencia de que la labor desarrollada por el tribunal con motivo del juicio de las juntas fue parcial. En la medida en que no se hizo cargo del juzgamiento de aquellos otros hechos que sirvieron de precedente ejecutados por la guerrilla. Y esto es un error. El tribunal no fue convocado para que juzgase un pedazo de la historia argentina y los hechos de sus protagonistas. Su labor estuvo sometida y limitada por la ley, que era el Código de Justicia Militar, que tenía la limitación natural de subjetiva en el sentido de que los que se juzgaban eran los militares y se los juzgaba en función de actos que tenían esas características porque habían diseñado los planes para luchar contra el terrorismo. El presupuesto de incoación fue un decreto dictado por el doctor Alfonsín, el 158, y se reformó una ley que era el Código de Justicia Militar, que previó, por un lado, un recurso de apelación ante la Cámara, pero por el otro lado la facultad de abocamiento del tribunal en supuesto de morosidad del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que originariamente debía juzgar. De ahí esta doble limitación que fue a la que debió ceñirse el tribunal como jueces de derecho que realmente fuimos los que lo integramos. La acusación estuvo a cargo del fiscal Julio César Estracera, que utilizó como argumento central la documentación reunida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y tomó la experiencia de juicios similares a nivel internacional. Señores jueces, tomé de modelo un juicio hecho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso de Irlanda contra el Reino Unido, porque que estableció, como eran tantos los casos, basó su sentencia en 13 casos paradigmáticos. Yo tomé 800 y pico de casos paradigmáticos, porque si tomaba los 9.000 de la CONADEP, todavía estamos en juicio. Los militares plantearon como defensa que la Argentina había vivido una guerra y que habían actuado conforme a las directivas dadas por el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, que a través de 2 decretos había ordenado ampliar a las Fuerzas Armadas la lucha contra la subversión hasta aniquilarla. Se habla de represión. Me he tomado el interés, diría, de leer bien el diccionario. Y reprimir está referido a neutralizar, apagar, evitar efectos de algo que puede ser afectable. Tiene una acepción mucho inferior a la guerra. La guerra tiene un contenido tremendamente político. La represión tiene un contenido, para mí, esencialmente policial. Reprimir para evitar algo. Y también dentro de la terminología se habla de aniquilar. Desde Clausewitz en adelante, aniquilar es un término usado fundamentalmente para referirse a la guerra. La guerra busca el aniquilamiento del enemigo. ¿Qué es el aniquilamiento? Es reducir su capacidad moral, material y física para restarle y quitarle su voluntad de lucha e imponerle en consecuencia la propia voluntad, consecuentemente el propio objetivo político. Por eso para mí esto ha sido una guerra. Doctor Luder, a propósito del decreto 2772, en especial su artículo primero, ¿podría precisar usted los alcances que dio el Poder Ejecutivo Nacional a la expresión aniquilar el accionar de los elementos subversivos? Quiere decir inutilizar la capacidad de combate
de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro del marco legal. Los decretos de ninguna manera suponen la represión fuera de la ley. Es simplemente agregar al accionar de las policías provinciales la contribución que podían prestar las Fuerzas Armadas, porque era necesario salvaguardar no solo el orden institucional, sino la propia vida de la nación. Entonces la pregunta es, ¿efectivamente se emplearon métodos injustos y hubo muertes inocentes? De ninguna manera. Como profesional militar, personalmente no tengo ninguna duda de que esto fue una guerra. Fue una guerra primero porque había dos oponentes armados. Dos oponentes armados cuyo objetivo político esencial era la conquista del poder. Aquí no había alternativa, era la conquista del poder. La subversión buscaba la conquista del poder para imponer una ideología de izquierda totalmente ajena a las tradiciones, al sentir y al sistema de vida nacional. Era algo distinto que se pretendía imponer para el país. Ese era el objetivo político por el cual se buscaba el poder dentro de la nación. Y las Fuerzas Armadas salieron en cumplimiento de un mandato constitucional para oponerse a esa aspiración y lo lograron. La sentencia estableció, refiriéndose a los hechos cometidos por la subversión terrorista, que estos eran de tal gravedad, tanto individual como institucional, que ponían en peligro a las instituciones del Estado, quien debía reaccionar en legítima defensa de esta. Sin embargo, la corporación militar reaccionó frente a ellos, las juntas militares reaccionaron frente a ellos de una manera exagerada y fuera de la ley. Adoptaron un método criminal que consistía en secuestrar, torturar, legalizar o hacer desaparecer o matar a las personas que secuestraban. Sin embargo, tenían resortes legales que podrían haber aplicado y no lo hicieron. Me refiero, por ejemplo, al estado de sitio, que permitía detener a personas y trasladarlas de un lugar a otro de la República. Me refiero al Código de Justicia Militar, por el cual podían dictar bandos e imponer sanciones con juicios sumarísimos, aplicando inclusive la pena de muerte. Me refiero también a la Ley de Defensa Nacional, que permitía establecer zonas de guerra. Contra todos los pronósticos, el juicio comenzó. Lo que nunca se supo, y estamos a punto de revelar, es que el histórico proceso contra los comandantes estuvo a punto de fracasar. Sentado en el mismo pupitre que ocupé 20 años atrás, me parece necesario recordar que este juicio participó de las mismas necesidades morales del juicio de Nuremberg y fue superior desde el punto de vista jurídico. Declárase abierto el acto para la realización de la audiencia prevista. Acá fueron juzgados por un tribunal que tenía 100 años de existencia en el país y por el Código Penal, el mismo tribunal y las mismas leyes que nos pueden aplicar a nosotros. Esta es la primera vez en el mundo que un tribunal civil se hace cargo de cuestiones como estas.
Contra todos los pronósticos, el juicio comenzó. Pero lo que nunca se supo es que el histórico proceso contra los comandantes estuvo por fracasar. Se trató de una operación política secreta que llevó adelante la jefatura del ejército de ese momento. Pretendía defender a la corporación militar. Lo canalizaron a través de un sector de derecha del radicalismo aglutinado en la llamada Línea Nacional. La intención era negociar un acuerdo por el cual se iba a frenar las pruebas del juicio y de esta manera el juzgamiento en público de los militares. El propósito era evitar las declaraciones, los testimonios y la acusación en un tribunal con la intención de preservar políticamente a los dictadores. La estrategia era hacia el futuro, sin testimonios en un juicio y por lo tanto sin proceso judicial explícito. En la Argentina de la desmemoria, los militares soñaban con esconder sus culpas. Ocurrió cuando el juicio estaba a punto de comenzar y los camaristas tenían intensas jornadas de trabajo para armar el proceso judicial. Por su parte, la Fiscalía, distanciada de los magistrados, preparaba las pruebas a presentar. En otoño de 1985, Julio César Estracera recibió un llamado telefónico con esa propuesta. Yo recibo un llamado en donde me ofrecen, ¿qué opinas si vos renunciás a la prueba y los militares confiesan? Y yo dije, no, yo no lo acepté. Dije, yo no me voy a quedar con una confesión vacía que después digan que fue hecha para salvar a la patria. El interlocutor de Estracera habría sido un funcionario de los servicios de inteligencia que canalizó el pedido de los militares. Representaba un sector político minoritario del gobierno que fue utilizado por los militares para hacer conocer su propuesta y su operación política. La transacción fue alentada por importantes jefes en ese momento en actividad de las Fuerzas Armadas y por algunos retirados que continuaban teniendo influencias, como el excomandante en jefe del ejército, Jorge Arguindegui. Las presiones también fueron canalizadas a través del Ministerio de Defensa. Pretendían evitar que queden al descubierto las atrocidades cometidas durante la dictadura. 20 años después, pudimos saber qué se propuso en este acuerdo: que Estracera renuncie a la prueba judicial a cambio de la confesión de culpabilidad de los militares. Alfonsín, que era jefe de los fiscales en ese momento, impulsaba el juicio. Por eso le dio todas las garantías a Estracera para que presente una prueba abrumadora contra los militares. Pedí una audiencia con el presidente Alfonsín. Lo fui a ver, le expliqué, me dijo que se iba a ocupar y cuando me despedía, en aquel tiempo todavía se admitía que los fiscales podían recibir instrucciones del Poder Ejecutivo. Me puso una mano en la espalda y me dijo, yo no tengo ninguna instrucción que darle, haga lo que quiera. Y me dice, no se vuelva loco. Mi respuesta fue, tarde, presidente. En forma paralela, operadores militares con la ayuda del equipo del Ministerio del Interior del gobierno de Alfonsín tomó contacto con uno de los jueces del tribunal. En esas negociaciones le sugirió igual arreglo con los militares. En el caso de los camaristas, la propuesta era complementaria: frenar la audiencia pública a cambio de la confesión y así evitar el juicio público y la condena histórica. Frente a la gravedad de las presiones que surgían de sectores del propio gobierno radical, los miembros del tribunal mantuvieron una secreta e histórica reunión. El hermético cónclave se tuvo que realizar fuera del ámbito normal de encuentros que tenía el sexteto de jueces por temor a las escuchas clandestinas. Al término de esa deliberación, el tribunal decidió mantener en secreto la presión y tomaron una decisión muy concreta. Los 6 jueces rechazaron en forma tajante semejante pretensión militar. Así, y pese a las presiones, el juicio comenzó. Pero tendría otros obstáculos e intimidaciones. El tribunal empezó a recibir múltiples amenazas de bomba para impedir las sesiones. Sí, yo les quiero recordar una cosa que ocurrió el primer día de las audiencias, que habíamos tenido ya con la dificultad con la madre de Plaza de Mayo y sus compañeros blancos, y cuando hacía un ratito que estábamos... ¿Y con los defensores? Sí, inmediatamente después con los defensores. Hacía un ratito que estábamos sentados los 6, y se acerca una señora que trabajaba en la cámara, que no me acuerdo el nombre, y me pasa un papelito, yo creo que estaba más acá,
que decía, han llamado por teléfono que hay una bomba en la sala. Entonces decidimos no hacer caso a eso. Primero porque la policía ya había revisado toda la sala. Y segundo porque si hacíamos caso y desalojábamos, nos iban a volver locos todos los días. Así que le dijimos, no hacemos caso. Con lo cual, los subsiguientes llamados ya ni nos consultaron y se pudimos ir adelante. Y no explotó la bomba. Según el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, los militares a lo largo y ancho del país habían creado 340 centros clandestinos de detención, donde llevaban a las personas que secuestraban ilegalmente en la vía pública, sus domicilios o en sus trabajos. Algunos volvieron del horror y testimoniaron en el juicio. La CONADEP confirmó que por lo menos 8.960 personas desaparecieron. Según los organismos defensores de los derechos humanos, las víctimas fueron 30.000. Los militares habían establecido un plan sistemático para la desaparición de personas que no respetó género, condición social ni edades. El plan estaba claro y esto está bien explicado en la sentencia, pero usted fíjese que esto pasó en el norte y en el sur del país, en el este y en el oeste, afectó a todas las clases sociales. Por eso hablamos de un plan criminal general. Jóvenes, viejos, sacerdotes, gremialistas, universitarios. Bueno, no dejó a nadie sin tocar. Esto era un gigantesco plan criminal. Por primera vez, la opinión pública podrá escuchar y ver los principales testimonios del horror, que fueron la base central del juicio a los comandantes. ¿A qué personas atendió usted que efectuaban reclamos sobre familiares que estuviesen detenidos en esas condiciones? Al comienzo, en el año 76, estas personas que tenían algún familiar desaparecido no se les recibían ninguna denuncia, ninguna repartición. Entonces, por orden del entonces vicario castrense, yo comencé a ocuparme de recibir a estas personas que venían a buscar una ayuda, un apoyo, siempre que tenían algún familiar desaparecido. ¿Llevó usted alguna lista de esas personas que reclamaban por sus familiares? Fui haciendo una tarjeta, anotándolo en una hoja, que después cuando se fueron acumulando me vi obligado a ponerlas bajo abecedario, esas tarjetas, con el nombre de la persona desaparecida, la fecha que recibía al familiar, el documento de la persona desaparecida, el lugar y la fecha. ¿Qué cantidad de fichas llegó a tener en su poder, monseñor? No, la verdad que no me he tomado el trabajo de contarla, pero aproximadamente 2.500 casos. Yo estaba parada esperando a mis familiares, mi padre y mi marido, cuando paró un coche delante mío. Yo me asombré, bajó una persona caminando y venía directo hacia mí, entonces paré porque pensé que iba a entrar en un negocio. Me agarró enseguida de uno de los brazos, vino otra persona, me agarró del otro brazo y me subieron inmediatamente a un coche. Yo traté de gritar, pero fueron segundos y no tuve tiempo de reaccionar. ¿Cómo estaban vestidas esas personas? Estaban de civil. El coche no lo pude ver, fue muy rápido. Incluso del susto, yo me oriné encima y cuando me subieron al coche, ellos preguntaban si estaba mojada, como que eso era una reacción, no sé, preguntaban, ¿está mojada? Y dijeron que no, creo que no se dieron cuenta. ¿A dónde la llevaron? Después de ahí me llevaron a una cárcel clandestina, ubicado en el subsuelo de un edificio. Entramos por un garage y me bajaron del coche primero me vendaron. Cuando me subieron al coche me pusieron en la parte de atrás, en el piso, y me pusieron una venda blanca en los ojos. Después me llevaron a ese lugar, bajamos, me pareció que podía ser un garage.
Después me hicieron entrar por una puerta y ahí inmediatamente había otra puerta que abrieron y me condujeron por una escalera a un subsuelo. Cuando me llevaron ahí, estando abajo, enseguida me dijeron que me desnudara y yo lo hice sin resistencia. Después me llevaron a una sala que ellos llamaban quirófano, que era una sala donde había una mesa de metal y un colchón de goma pluma húmedo. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. En ese momento yo no tenía hambre, no tenía nada. Lo único que quería era agua porque me daba mucha sed la tortura. Y ellos me ofrecían mate cocido. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Incluso tengo una marca acá. Y después me empezaron a tirar queroseno y nafta en los oídos, la nariz, la boca y después me pusieron, siempre me seguían preguntando y me dijeron que si tenía mucho frío, era en junio, hacía mucho frío. Me trajeron una frazada y me desataron y me hicieron sentar en una silla y me hicieron tapar con la frazada y me decían que si quería mate cocido me lo ponían muy cerca y después me lo sacaban de nuevo. Me decían que después de la picana eléctrica no me podían dar mate cocido ni ningún líquido porque me podía morir y después me volvían a acostar para torturarme. Muchas veces perdí el conocimiento, no recuerdo exactamente bien el orden de las torturas ni cuántas horas duró, creo que fue más o menos 18 horas. Después como yo no puedo explicar por qué, pero mi reacción fue no gritar. Aguantaba el aire, contenía el aire y cuando no podía más lo iba alargando de a poco. Entonces decían que era yoga y esperaban que soltara el aire para torturarme. Y me tapaban la cara con un plástico y cuando me estaba ahogando me volvían a poner la picana eléctrica. Yo en ese momento tenía 16 años y estaba embarazada de casi 3 meses de embarazo. Yo no les dije que estaba embarazada. Muchas veces después me preguntaban por qué no había dicho fuera de ahí, ¿no? ¿Por qué no había dicho que estaba embarazada? Y yo tenía mucho miedo que especularan con la criatura. Cuando me desataron, me pusieron boca abajo y empezaron a torturarme por atrás, en la espalda, en las piernas, en la cola, en los brazos, en la cabeza. Y también me dijeron que yo no me iba a llamar más Ana María Cariaga, sino que iba a tener una letra y un número. Y me pusieron K04. Se iban y al rato venían y me preguntaban cómo me llamaba y yo decía mi nombre, entonces me golpeaban y me decían no, K04. Y después, también posteriormente, me decían que por la edad me iban a llamar Piojo. A veces a las personas que estaban ahí les ponían seudónimos aparte de los nombres. A mí me decían Piojo. Estoy un tiempo que no puedo terminar parada contra una pared, encapuchada y esposada. En un momento se acerca un hombre y me dice que lo acompañe y me lleva a una habitación donde me hace sentar en una especie de mesa y me saca la capucha y puedo ver que es una habitación muy pequeña donde las paredes están cubiertas de telgopor. Y el hombre era muy joven y de ojos muy celestes y de acento de una provincia del litoral, una cosa así, y me pregunta por qué estoy ahí. Yo le digo que no tengo la menor idea. Él me dice, pero que yo soy una nena, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Entonces me pregunta, yo estaba con el uniforme del colegio,
y me pregunta a qué colegio iba. Yo le dije que iba al Carlos Pellegrini. Me dijo, seguro que todo viene por ese lado. ¿Seguro que todo viene? Por ese lado, por asuntos del colegio. Entonces me dije que me quede tranquila, que yo soy una perejila y que no le comente a nadie de nuestra charla. Después de un tiempo que no puedo determinar, aparece el hombre que me había sacado de mi casa bruscamente, que lo llamaban el Vasco, que es un hombre que tiene una voz muy penetrante, muy particular, y me dice que me llegó el turno a mí. Entonces me lleva a la habitación esa donde había estado yo en un primer momento, de las paredes de telgopor que puedo reconocer después. Me desnuda, me ata la camilla y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas. ¿Le hacía preguntas al tiempo que...? Sí, me preguntaba si yo era montonera, a lo que le respondía que no. Para que diga el testigo si es posible que las denuncias que recibió por desaparecidas fueran el fruto de una campaña organizada por elementos subversivos. Usted, señor presidente, está recibiendo testimonios en este recinto de hechos ocurridos 8 años atrás. Lo que ustedes escucharon, yo lo escuchaba a las pocas horas, pocos días, y le aseguro que en esto no puede haber ninguna clase de teatro. Los familiares de los desaparecidos hacían todas las denuncias y en la mayoría de los casos no obtenían respuesta. Algunos obispos de la Iglesia Católica comenzaron a elevar sus voces. El testimonio de Monseñor Miguel Gesaine, contando su encuentro cara a cara con uno de los hombres fuertes del régimen, Albano Arguindegui, y otros militares en su diócesis, demuestra cómo los militares estaban dispuestos a todo. Una conversación que fue toda una polémica sobre la licitud o ilicitud, la legalidad o ilegalidad de la tortura como medio para informarse de la verdad. Por ejemplo, el general Arguindegui me puso este caso, pero mire, si usted sabe de que este muchacho que ha salido de este departamento de tantos pisos donde viven 200 personas, y yo sé que este muchacho ha puesto una bomba y tengo 10 minutos o 20 minutos y en estos minutos él no me dice dónde ha puesto la bomba, mueren 200 personas, ¿yo no lo voy a torturar? No, señor general. El fin no justifica los medios y no pude hacerle entender que el fin no justifica los medios. A tal punto que terminé diciendo, mire, señor general, me sorprende con mucha angustia que usted, ministro del orden y de la seguridad del país, me defienda como principio, no como un exceso, no como un error, sino con premeditación, como doctrina, me defienda la tortura. A esto el ministro de Gobierno me dice en forma irónica, y bueno, nos iremos al infierno para que ustedes puedan luego libremente predicar el Evangelio. El juicio sirvió para ventilar el horror y las desviaciones en las que incurrieron las Fuerzas Armadas durante la pasada dictadura militar.
Lo que trataban de defender era indefendible y su accionar hasta avergonzó a ex camaradas. En el próximo bloque, el testimonio revelador del expresidente de la Nación, Alejandro Agustín Lanusse. Se llama al estrado al señor Alejandro Agustín Lanusse. Nombre y apellido. Alejandro Agustín Lanusse. Edad. 66 años. Estado civil. Casado. Profesión u oficio. Profesión militar y deseo agregar vocación militar. Todos los testimonios que hace algo más de 20 años se escucharon en esta sala fueron sumamente impresionantes. Por eso es muy difícil seleccionar uno entre ellos. Pero yo quiero elegir el que prestó el teniente general Lanusse, porque marcó el abismo en que los comandantes que estaban siendo juzgados sumieron a las Fuerzas Armadas que cada uno de ellos tenía responsabilidad de conducir. General, ¿podría aclarar al tribunal qué es lo que usted entiende con la expresión que ha utilizado de procedimientos por izquierda? Los así llamados procedimientos por izquierda no es una designación que yo haya inventado. A mí me resulta, doctor, muy reconfortante, muy positivo ver que hoy hay tantas personalidades, entre las cuales a ustedes los incluyo, que están preocupados por los procedimientos habidos en el país años atrás. Me pregunto, ¿hay alguien que pueda ignorar la acepción de la palabra o el término ese utilizado por los procedimientos por izquierda? Pero no obstante eso le voy a contestar, doctor. Así se dio en llamar, como todos sabemos, creo que a nadie de los presentes puedo excluir de ese conocimiento, a los procedimientos que estaban al margen de la ley, procedimientos en la clandestinidad. En ese testimonio, Lanusse, un representante nato de lo que había sido el ejército hasta que comenzó este plan criminal, hizo dos afirmaciones muy importantes. Una, que lo avergonzaba el saber que las esposas de los oficiales del ejército argentino tomaban el té con sus amigas en vajillas robadas de la casa de los terroristas. Y después narró que en una entrevista que tuvo con el general Viñone, cuando éste era director del colegio militar, le dijo si no le preocupaba que los cadetes vieran a los oficiales salir disfrazados para ser operativos. Viñone le dijo, yo antes pensaba así, pero ahora cambié de opinión. Y yo le contesté, cerró Lanusse, diciendo, yo antes tenía una opinión del general Viñone y ahora también he cambiado de opinión. En esa oportunidad, el general Riveros pretendió poder recriminarme o retarme por mis manifestaciones públicas de repudio contra los procedimientos por la izquierda, agregando de que gracias a ellos yo vivía. Dije, hay oportunidades que es preferible no vivir, general Riveros. Además, usted no tiene jerarquía ni atribuciones para pretender indicarme a mí cómo debo proceder. Los ánimos se caldearon entre ambos y el general Viñone, propio de su personalidad y idiosincrasia, pretendió mediar con muy poca felicidad, por cierto. Y dijo, mi general, yo hasta el año...
Yo hasta el año pasado pensaba como usted. Ahora he cambiado de forma de pensar. Lo lamento, general Viñone, con la misma franqueza le digo que entonces que hasta el año pasado yo tenía un concepto, general Viñone, que ahora no lo mantengo. Y además le recuerdo, que no sé si en la época suya, pero sí en la época actual, que por ahí hay procedimientos ordenados en el Colegio Militar en los cuales algunos de los oficiales ejecutores salen encapuchados. Y eso lo hacen pasando por la guardia donde hay cadetes. Y le pregunto a ustedes y les pido que reflexionen, no que me contesten a mí, si esa es una forma de educar a los oficiales del futuro. ¿Tuvo usted alguna entrevista con el general Videla posteriormente? Con el general Videla tuve entrevistas en reiteradas oportunidades con motivo de los procedimientos, digamos, judiciales o de tribunales de honor a que fui sometido. Entrevista con el general Videla después de cumplir el arresto que me impusiera en agosto del 76. Allí le hice saber mi criterio respecto a los procedimientos que se realizaban en el ejército, con oficiales encapuchados y todos o muchos de ellos al margen de la ley. ¿Qué le contestó? Que las órdenes estaban escritas y concretas y no incluían esas cosas. Y le digo, usted a mí no me puede decir que ignora lo que sucede. Lanusse fue comandante en jefe del ejército a comienzos de la década del 70. Al final, el fracaso de la Revolución Argentina que lideró lo obligó como presidente de facto a permitir el regreso de Perón al país y a convocar a elecciones democráticas. Como una consecuencia natural de la decisión gubernativa, el expresidente de facto buscaba y denunciaba la desaparición de su amigo y funcionario de su gobierno, Edgardo Sajón. Edgardo Sajón fue secuestrado el 1 de abril de 1977, cuando se dirigía desde su domicilio al diario La Opinión, donde trabajaba. Para Lanusse, los responsables de su secuestro habían sido los duros del ejército. Llevó sus denuncias al jefe del ejército, Eduardo Viola, y al propio Videla. Según versiones de la época, a Sajón lo querían vincular con la fortuna sucia de los Greiber. Pero a Edgardo Sajón no se le dio oportunidad de ser juzgado. No se le dio oportunidad de declarar y de defenderse, si era el caso que tenía que defenderse contra acusaciones. Se optó por eliminarlo, hacerlo desaparecer. Solicito se le pregunte al testigo si en base a las gestiones realizadas o por otros antecedentes considera que el señor Sajón puede aún continuar detenido con vida. Puede contestar. No me hago ninguna ilusión al respecto. Lanusse también buscaba a su prima hermana, la diplomática Elena Holmberg, secuestrada el 20 de diciembre del 78, ante testigos, cuando salía del Ministerio de Relaciones Exteriores para dirigirse a un encuentro con periodistas franceses. Según los testimonios de la época, Holmberg estaba al tanto de las actividades del Centro Piloto de París, que dependía de Macera, y de un encuentro de este con montoneros. A mí me llegaron versiones de que había aparecido el cadáver de Elena Holmberg. Tomé contacto con el entonces jefe de policía, general Ojeda, me confirmó que era cierto, tomé contacto con los familiares, terminé encontrándome en el cementerio de Benavides, permítanme la expresión no muy formal, con mi amigo el doctor Marquardt y con mi primo hermano, el teniente coronel retirado Enrique Holmberg. Yo iba acompañado de 2 hijos de Enrique Holmberg. Con ellos, con auxilio de la custodia policial que yo entonces tenía y de una patrulla o un móvil también de la policía de la provincia, alumbrándonos con los faros del automóvil mío que yo hice entrar al cementerio, con Ezequiel Holmberg también, el doctor Ezequiel Holmberg, hermano de la desaparecida Elena, afrontamos la macabra operación ya en la oscuridad de desenterrar los restos de una persona. De entrada, el doctor Holmberg me manifestaba que le parecía extraño que pudieran ser los de su hermana por el tamaño de los huesos. Ahí a las 4 de la mañana Enrique Holmberg me dice que había arreglado con Suárez Mason de que lo acompañara a la unidad regional de Tigre al día siguiente a las 7 de la mañana. Cuando el general Suárez Mason y Enrique Holmberg llegan a la unidad regional,
el general Suárez Mason empieza a recriminar al comisario a cargo de esa unidad o jefe de esa unidad por la torpeza en que habían incurrido. Porque los restos de Elena Oldenburg se encontraron en un río del Tigre menos de 48 horas después de que había desaparecido. Es decir, en ese lapso en que todos los diarios del país se hacían eco de que había desaparecido Elena Oldenburg, mujer de 47 años de tales características, todos los diarios difundieron la noticia. Aparece un cuerpo en el río, un cuerpo de una mujer de esas características con un anillo de sello de oro que tenía las iniciales EH, y a los pobres gente de la policía no se les ocurrió que podría tener relación con el parte policial que tenían de la desaparición de una persona. Entonces Suárez Mason le recrimina esa torpeza a la policía. Respuesta del comisario jefe de la regional, según me manifiesta a mí Enrique Oldenburg, pero según una inconstancia en el sumario, por eso le digo que es más importante que lo que yo pueda decir. Pero general, usted tiene razón de lo que recriminarme eso, pero no se olvide que son más de 8.000 los que ustedes han tirado sobre el río. La mansión Seré, en Castelar, fue un campo de concentración de la Fuerza Aérea. Desde ahí se escapó el único grupo de desaparecidos en cautiverio. En el próximo bloque, la conmovedora historia de una odisea.